En la actualidad está difundiéndose una fuerte creencia de que ciertas religiones monoteístas, o que incluso mencionen y tengan presente la existencia de Jesucristo, conducen al mismo Dios. Existe más de un movimiento que usa esto convenientemente para juntar a todas en una sola religión, una religión común denominada ecumenismo mundial, que dice que si todas las religiones llevan a Dios, no tenemos que cambiar de religión, y que está bien que están siguiendo esa religión por tradición. Pero si analizamos cuidadosamente lo que dice y cree cada religión, y lo comparamos con lo que dice y fomenta la Biblia, nos va a dejar mucho más claro de cuáles son los caminos que estas diversas religiones están siguiendo. El Islam, por ejemplo. El imperio árabe se convirtió en un inmenso imperio debido a un hombre llamado Mahoma. Él nació en la ciudad de la Meca en el año 570 después de Cristo, casi 500 años después del Señor Jesucristo. Decía ser descendiente directo de Ismael, convirtiéndose de esta forma en la fuente del Corán, que es el libro sagrado del Islam. En el año 622 se estableció en Medina, y esa fecha se convirtió en la fecha oficial del comienzo del calendario islámico. El Islam es una palabra que significa rendición o sumisión, y esa religión alega que se ha rendido completamente a la voluntad del Dios Alá. Ellos creen que la voluntad de Alá fue revelada mediante el profeta Mahoma, y la revelación de Alá se encuentra escrita en el libro sagrado musulmán llamado el Corán. Mediante esto, los musulmanes creen que Alá es la única y verdadera deidad. Ellos dicen que no es una trinidad, que no es el Dios del Antiguo Testamento, y no es el Dios del cristianismo, la cual solo con esto nos muestra que son caminos diferentes. Los musulmanes creen que el Corán es el libro más sagrado, el más puro, y no las sagradas escrituras conocidas como Antiguo y Nuevo Testamento. Para ellos, Mahoma es el más grande de los profetas de Alá, porque según la literatura islámica, Alá envió a miles de profetas, y para ellos, Jesús es un profeta más, y no es el Hijo de Dios, o Dios mismo, o tres en uno. Para ellos, Mahoma es el más grande de los profetas, más grande incluso que Jesús. Con solo esto vemos lo totalmente diferente que es esa religión hacia el cristianismo. Ahora, una de las cosas que relacionan a estas religiones que difiere del cristianismo es el esfuerzo por ingresar a la eternidad por medio de tus obras. Ellos buscan acercarse a Dios, pero solo la Biblia enseña que Dios se acercó a los hombres, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. El catolicismo romano, por ejemplo, coloca un énfasis indebido en las obras humanas. La doctrina católica niega que Dios justifica al impío, sin antes hacerlo santo. Por eso las buenas obras se convierten en la base de la justificación. Y esto lo confirman miles de excatólicos. Ellos lo testifican, que la doctrina católica romana y la liturgia oscurecen la verdad fundamental que el creyente es salvo por gracia mediante la fe, y no por sus propias obras, como lo afirma Efesios 2. Ellos verdaderamente creen que son salvos por hacer el bien, por confesar el pecado y por cumplir ciertas ceremonias. Pero añadir obras a la fe como fundamento de la justificación es precisamente la enseñanza que el apóstol Pablo condenó tajantemente como un evangelio diferente, como lo vemos en Gálatas 1:6 o como lo dice 2 de Corintios 11:4, porque esto anula la gracia de Dios. Porque si la justicia meritoria puede ser ganada a través de los sacramentos, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cualquier sistema que mezcla obras con la gracia es entonces un evangelio diferente, como dice Gálatas 1, un mensaje distorsionado que es anatema, y esto no es confirmado ni aceptado ni promulgado por un concilio de obispos medievales, sino por la misma palabra de Dios que no se puede quebrantar. Por eso, así como muchos cristianos protestantes de la historia lo han catalogado, es apto afirmar, y no se exagera al decir que la visión católica de la justificación la distingue como una religión totalmente diferente a la verdadera fe cristiana, porque es la antítesis del simple evangelio de la gracia. Entonces, si analizamos lo que es el Islam y lo que dice el Islam acerca de Dios, lo que dice el budismo acerca de Dios, lo que dice el hinduismo acerca de Dios, lo que dice el mormonismo acerca de Dios, cada una de esas religiones difieren significativamente en la manera como se concibe a Dios en el cristianismo, en ese cristianismo bíblico, porque difieren en cómo definir el pecado, difieren en su concepto del hombre, en el concepto del origen del hombre, difieren en su concepto de la gracia, difieren en el concepto de lo que es bueno y es malo. Por eso es completamente ilógico pensar que en sistemas religiosos que difieren fundamentalmente en todas las áreas, puede existir un mismo sentir o un solo camino hacia Dios. Es como decir que si caminamos hacia el norte y caminamos hacia el sur, al final terminaremos en el mismo destino. Pero eso no es así.
La Biblia dice que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Por eso tengamos cuidado de todas esas enseñanzas conciliadoras de una falsa religión. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.